En este tercer video les voy a explicar sobre la fuerza magnética que experimenta una carga en movimiento en presencia de un campo magnético. ¿Ok? En este caso tenemos campo magnético en esta dirección. Eso significa que por acá detrás habrá un polo norte y de este lado tendríamos un polo sur. Entonces, de esa manera las líneas de campo irían de norte a sur. Es una partícula que se mueve en esta dirección, es decir, tal vez está por acá e ingresa ya con una dirección definida. Y entonces el producto cruz nos indicará la fuerza que experimenta esta partícula en presencia de este campo magnético siempre que esta carga ingrese con una velocidad diferente de cero. Para poder comprender estos temas, que son las aplicaciones de la fuerza magnética, entonces necesitamos revisar la regla de la mano derecha que está dada por el producto cruz entre vectores. Entonces, para que por ahí, por favor, lo revisen. Y estas son las aplicaciones. Espero que al final de este video podamos revisar cada una de ellas. Bien, entonces tenemos la fuerza eléctrica, perdón, la fuerza magnética como el producto de la carga. La carga es un escalar que puede ser positivo o negativo, a lo mismo que en la primera parte del curso, donde asumíamos que cualquier carga de la que desconozcamos su signo, entonces la vamos a asumir como es positiva, ¿no? Entonces, una carga que está en movimiento, es decir, que ingresa en una región donde hay un campo magnético, ingresa con cierta velocidad, entonces generamos un producto cruz, primer vector, segundo vector y el tercer vector siempre es perpendicular a los dos que lo generan. Esto es por definición del producto cruz. Eh, si asumimos que la fuerza magnética es máxima, entonces podemos despejar. ¿Cómo podemos saber que esta fuerza magnética es máxima? Entonces déjenme cambiar aquí a la pluma para que me permita dibujar. Entonces, recordando nuestra definición del producto cruz, entonces podríamos decir que esto es igual a Q, B, B por el seno del ángulo que se forma entre ellos. Cuando el ángulo es de 90 grados, entonces tenemos la fuerza máxima. ¿Ok? Acentito. Entonces, asumiendo que la fuerza que experimenta esta carga sería la máxima, podemos obtener la expresión para el campo magnético. Y voy a aprovechar para recordarles que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica importante por unidad de carga. ¿Ok? Entonces es como un símil por ahí. Tenemos en unas diapositivas anteriores las diferencias y similitudes para que también eso complemente las ideas generales. El campo magnético en este caso ya vimos que es un vector que está dado o determinado por la fuerza, el valor de la carga y la magnitud de la velocidad. Importante, no solo es la magnitud, sino también la dirección. Las unidades del campo magnético se dan en Newton, ampere por metro. Esta unidad tiene un nombre particular y se llama Tesla. Y estas son las otras unidades que podemos encontrar en la literatura. Weber sobre metro cuadrado equivale a un Tesla. Esta es la nomenclatura. Weber se abrevia de esta forma, también es un nombre propio. Y un Tesla también equivale a 1 por 10 a la 4 Gauss. Gauss es una unidad utilizada también en magnetismo, principalmente del sistema CGS. Bien, entonces ya habíamos identificado que este es un vector que es perpendicular tanto al vector velocidad como al vector campo magnético y lo que hacemos es multiplicar por un escalar, en este caso el escalar es la carga. Aquí se observa un poquito más claro que estos vectores son mutuamente perpendiculares entre ellos. Esta es una carga que inicialmente estaba en esta posición, que se mueve hacia arriba y al generar este movimiento en presencia de este campo magnético va a experimentar una fuerza en esta dirección. Para que ustedes hagan el ejercicio es muy sencillito. Entonces, utilizando la mano derecha, el dedo pulgar que apunte en esta dirección. Después cerramos la mano
la cerramos hacia la palma, en este caso la cerramos hacia este lado, que sería donde apunta el segundo vector, y automáticamente el tercer vector sería este y estará dado por su pulgar. Entonces, si notan, tenemos primer vector, segundo vector y genera este tercer vector que es perpendicular a los otros, ¿ok? Entonces, es perpendicular tanto a este vector como a este otro. Si la carga no se mueve, entonces no experimenta ninguna fuerza eléctrica. Perdón, ninguna fuerza magnética. Entonces, esto es un ejercicio muy sencillito en donde en presencia de este campo magnético que tiene esta dirección, entonces tenemos una carga positiva, positiva, positiva y negativa, importante. Y para poder analizar y encontrar hacia dónde se mueve esta carga o hacia dónde experimenta esta fuerza magnética, pues lo primero que necesitamos es un sistema de referencia. Digamos que aquí lo que estoy indicando y estas direcciones están de acuerdo al problema, nos estoy indicando en el eje Z el campo magnético. Estos son los octantes definidos por ciertos planos. Aquí nos da una referencia y es si está hacia la hoja o fuera de la hoja. Entonces necesitamos la hoja. Para ello ponemos nuestra hoja. Entonces para este lado será fuera, para este lado será adentro. Noten que la hoja está en el plano YZ. ¿Okay? Sale hacia el plano, sale del plano cuando se dirige hacia el eje X y entra cuando se dirigiría, digamos, al menos X. Entonces, cuando analizamos esta situación y ponemos esta carga hacia arriba, vemos que estas líneas son antiparalelas, lo cual indica que esta carga no va a experimentar ninguna carga. Entonces, en el primer caso, la fuerza es nula. Para analizar el segundo ya se vuelve un poquito más complicado y entonces necesitamos utilizar este sistema de referencia y nuevamente la regla de la mano derecha. Entonces, si notan, hacia abajo va el vector campo magnético, aplicamos el producto cruz, yendo del vector velocidad hacia el vector campo magnético, y entonces con eso distinguimos que va hacia la página, es decir, hacia adentro, apunta en esta dirección. Para este caso, de nuevo, voy a ilustrar aquí el sistema de referencia y, digamos, la imagen tal vez no ayuda mucho, pero quiero que observen que este vector velocidad está en este plano, ¿ok? Es como si entrara por aquí a lo largo de la hoja. Entonces, al estar en este plano y al aplicar el producto cruz, obtenemos que para esta carga positiva, la fuerza eléctrica va hacia afuera de la hoja, ¿ok? Ojalá pudieran hacer este ejercicio con sus manos para que recuerden y lo experimenten, digamos, esto de la regla de la mano derecha. Si en el caso de la carga positiva para el mismo ángulo, es la misma dirección del vector velocidad, misma dirección del campo magnético, si esto es lo que experimenta una carga positiva, entonces lo que experimentará una carga negativa será una fuerza en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, si en este caso va hacia afuera de la página, para una carga negativa irá hacia adentro. Bien, lo mismo que experimenta una carga, una sola carga, en presencia de un campo magnético, va a experimentar un colectivo de cargas. En este caso, tenemos cargas que se están moviendo al interior de un elemento de corriente o de un segmento de alambre que tiene una longitud L. Importante, recordemos que la corriente no es otra cosa más que carga por unidad de tiempo. Estas dos son cantidades escalares y lo que nosotros necesitamos es un vector. Entonces, al conocer de dónde a dónde se mueve la carga a lo largo de este segmento de longitud, entonces generamos un vector. Este vector es el vector longitud. ¿Okay? Entonces tenemos lo mismo, hay una fuerza magnética que va a experimentar este alambre, este segmento por el cual está circulando una corriente. Entonces tenemos este como el escalar, que está dado por la carga por unidad de tiempo, segmento de longitud hacia dónde se mueven las cargas, eso es muy importante. Entonces este segmento de longitud, que es un vector longitud, y por último cruz B,
que sería con el campo magnético. ¿Ok? Entonces, si notan, es exactamente lo mismo que analizamos aquí, solo que ahora no es una sola carga la que se mueve, sino cargas colectivas o con un movimiento colectivo. Bien, aquí queda un poquito más clarito esto del vector de longitud. Entonces, en un conductor rectilíneo, esta es la fuerza magnética. De nuevo, aquí le falta su flechita indicando que es un vector. La voy a poner. Y es el producto cruz del vector longitud, cruz, valga la redundancia, campo magnético, y se multiplica por este escalar que está dado por la corriente, que es carga por unidad de tiempo. Bien. Ahora sí, vamos a entrar en el tema de las aplicaciones de las cargas en movimiento en presencia de un campo magnético. Tal vez no me dé tiempo de explicar a detalle en qué consiste, pero vamos a tratar de adelantar un poquito la introducción. Bien, esto es un recordatorio de física 1, ¿no? Entonces debemos recordar la aceleración centrípeta, que tiene que ver con la rapidez tangencial o también llamada lineal, porque va en la periferia del borde, y bueno, una trayectoria en este caso circular. La aceleración centrípeta se define como la velocidad lineal o tangencial al cuadrado dividido por el radio, ¿okay? El radio en este caso de la trayectoria circular. También se puede dar en términos del desplazamiento perimetral o de la velocidad angular, y entonces podemos definir la aceleración centrípeta como el radio y la velocidad angular al cuadrado. Recuerden que la velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo, la velocidad lineal en metros sobre segundo. Si hay una aceleración centrípeta, entonces debe haber una fuerza centrípeta. Fuerza siempre será igual a masa por aceleración. Recordemos que la masa es un escalar, siempre positivo. En este caso, entonces, podemos expresar la fuerza centrípeta como masa por aceleración, como masa por la velocidad lineal o tangencial al cuadrado sobre el radio, o bien la masa por la aceleración centrípeta dada en términos de la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Okay? Entonces, esta fuerza centrípeta, hay que acotarlo, no es una nueva fuerza, simplemente es una fuerza que también se estima y se mide en newtons y que puede ser como cualquier otra, ¿ok? Solo que su expresión es diferente. Bien. Les he dejado estas simulaciones que pueden ver cuando hagan clic en cada uno de los enlaces. Importante, aquí observamos que en presencia de este campo magnético vamos a generar una trayectoria circular. Cuando esta partícula ingrese, entonces se va a mover estrictamente a lo largo de una trayectoria circular, ¿no? Esa es una de las características que tiene el movimiento circular, que la velocidad no cambia en magnitud, pero sí cambia de dirección, como podemos ver aquí. Esta es una vista superior. Estos puntitos que ven aquí son vectores que están saliendo de esta hoja. Esto es lo que ocurre con una carga positiva, una carga neutra y una carga negativa. Estos videitos también ya se los mandé. Y entonces todos están generando una trayectoria circular. Aquí estas crucecitas indican que los vectores, estos vectorcitos, están entrando hacia, en este caso, hacia la pantalla. ¿Okay? Y esta es la fuerza que experimenta un elemento de corriente, como hace un momento les mostré. Entonces es un colectivo, son cargas que se están moviendo a lo largo de este segmento de longitud y en presencia de un campo magnético que se va a generar cuando cerremos el circuito. Entonces este va a experimentar atracción o repulsión, así como podemos verlo. También experimenta una fuerza atractiva o repulsiva. En este caso podemos alternar el signo de la batería, ¿no? Bien, voy a ir a la siguiente diapositiva y finalmente podemos tener aquí una combinación de fuerza eléctrica y fuerza magnética, que es el siguiente tema para analizar estas aplicaciones.